un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer. Concebiu como una suerte de libro del mal amor, el volume afonda na relación del protagonista con las tres mujeres que marcaron la mocedad, la Llarga, la Roxa y la Flaca. En el amor. Pídemelo todo menos eso es una novela ambientada en la Asturias de los años 90 y de principios del siglo XXI, en el que un personaje va viviendo sus travesuras, sus aventuras, sus desgracias sentimentales y puede orientarse como un manual de antiautoayuda. Aunque es todo real lo que sale en él, es una novela en la que las cosas que ocurren sobre la vida sentimental de una persona le van llevando al desastre. Y sobre todo, lo más interesante, es una novela de amor sin sexo, que es una cosa que siempre me interesó utilizar por una razón muy simple. Prescindiendo de un elemento así, se pueden contar cosas igual de fuertes, es decir, el amor, la vida, la muerte, la desgracia, la pasión, incluso la ternura, pero siempre prescindiendo con el elemento sexo, porque es una cuestión que parecía divertida y sobre todo, sin ser una novela platónica, es una novela en la que las pasiones se desatan y la agresividad y la fuerza no quedan arrastradas en ningún momento por ningún tipo, digamos, de acaramelamiento. La verdad es que es una novela dura, por así decirlo, pero también me atrevo a decir que es muy entretenida porque no tiene ningún otro sentido, más allá de que la novela, cualquier tipo de libro, sea divertido. Para aburrirnos ya tenemos otra clase de actividades diarias, más allá de la lectura o la escritura. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. La novela se estructura en tres partes diferentes. La inicial, la larga, corresponde al primero de los amores de Talavera, el protagonista, que es un poco el amor adolescente, es la parte más dulce, más ingenua, más cándida, el primer amor que cualquier persona tiene y que al final acaba, como puede ser lógico en estos casos, y como de hecho es de ley, acaba mal. Luego está la segunda parte, que es la parte de la rubia, otro personaje que se ajusta a la vida de Talavera, en el cual ya entramos un poco en una edad postadolescente. Y luego ya la tercera y última parte, en la que se desata todo el nudo anteriormente trazado en las dos partes anteriores, es la de la Flaca, en la cual los despropósitos, que son también perfectamente identificables en la vida de cada uno, de una persona, digamos, de la llamada generación alsa, pueden ser perfectamente pasar de la ternura al caos y a la locura más absoluta. Realmente es un simple ejemplo de cómo el amor mal llevado por cualquiera de las dos partes que se supone que la llevan, al final acaba llevando al desastre más absoluto. Ojo, también cabe resaltar en ese sentido que la redención en los tres casos es posible. Sin hacer spoiler, sí que es verdad que hay una cuestión muy clara en este asunto de la vida sentimental de cualquier persona. Todo aquel que quiere llegar a un puerto bueno tiene que saber por dónde equivocarse. Es un poco la base de estas memorias apócrifas. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incierto. El recurso de las memorias apócrifas es sencillamente, pues eso mismo, un recurso más. Era una novela que está construida a base precisamente eso, de acumular diferentes técnicas de escritura. Por ejemplo, el hecho de que empecemos con un manuscrito encontrado, que son recursos tan viejos como que vienen en Arcipreste de Ita, en el Cid o en el Quijote. Luego está el tema de que las distintas narrativas, el dividir el libro en distintas partes, está también estructurado en que uno tiene narración continua y lineal, el siguiente es narración, digamos, salteada, digamos, interrumpida por saltos temporales, y la tercera sencillamente pisar el acelerador. Y luego está el tema del personaje central. Talavera, lo que es un trasunto, digamos, de lo que podría ser el autor del libro, aunque al final no tiene nada de autobiográfico, porque lo que uno intenta hacer de biografía se acaba cruzando con los testimonios de otras personas,
con lo que uno va oyendo o con lo que uno va leyendo. Y lógicamente Talavera responde un poco a esa mezcla, digamos, del Arcipreste de Hita y Arcipreste de Talavera, dos libros de la literatura medieval castellana, uno sobre el amor loco, el Arcipreste de Hita, y otro sobre el corbacho o la reprobación del amor mundano, que es la literatura, digamos, de finales del siglo XIV, y un poco, digamos, un choque de esas concepciones de la literatura sobre el amor de la Edad Media que trasladadas al siglo XXI, la verdad es que dan un cóctel, en mi opinión, que es bastante tan revuelto como los propios tiempos que estamos viviendo y de los que venimos, nuestra generación.